con 4 paradas este vuelo. Vamos a tener esas escalas, pero va a ser muy interesante poder compartir todos juntos lo que Dios trajo a nuestra vida. Particularmente está mi mamá acá en este espacio y mi mamá me insistió bastante en un momento comprar por Shein. ¿Vieron? No sé si le conocen la página. Bueno, Shein está de moda. Entonces mi mamá me insistió bastante, toda mi familia compraba en Shein, todo. ¿Por qué no comprar en Shein? Bueno, dale, compremos. Compré algo y yo el otro día pensaba que el chino lo iba a embalar, que ya iba a estar listo. Pero bueno, no, estaba en proceso, me decía. Cada vez que apretaba de vuelta, me decía, está en proceso, está en proceso. Así que muchos días me quedé ahí pensando y viendo en qué proceso estaba y no avanzaba, no iba para ningún lado, hasta que después de un tiempo, no cuando yo quería, sino que cuando el señor chino de Shein dijo que empiece a transcurrir, ahí el proceso siguió avanzando. Particularmente, hoy vamos a hablar de la historia de alguien muy importante que se llama Moisés. Moisés nace en medio de un momento histórico de su vida donde estaban matando a los niños varones y él nace en esa época. Lindo momento para nacer para Moisés y su mamá lo cuida, lo guarda, lo cuida ahí y lo sostiene el tiempo que lo puede sostener hasta que no le queda otra a la mamá y le dice, Moisés, tenés que irte. Lo pone en una canasta y lo manda por el río, lo toma la hija del faraón de ese momento y lo adopta. Lo hacen parte de su familia, Moisés. Moisés se cría en un lugar que no era su casa, en una familia que no era su familia, con su mamá, pero no era de ahí. Él pertenecía a otro lugar, él tenía otra sangre. Y sin embargo, ese proceso generó muchísimas cosas en Moisés. Él se crió en una familia que no era su familia, vivió situaciones y circunstancias que no son típicas de una persona que crece en una familia. Tenía todo y no tenía nada. Le faltaban muchas cosas de su identidad. Él creció con mucho resentimiento, con mucho dolor, tanto que eso es, cuando a veces dejamos esas cosas en nuestro corazón, son cosas que no nos dejan avanzar, son cosas que están ahí. Moisés las tapó durante 40 años. 40 años pudo resistir ese dolor. 40 años hasta que un día le pasó una situación, se cruza a alguien, ve una situación con sus hermanos y ve que lo están maltratando a uno de sus hermanos. Él agarra y mata a esa persona. Se convierte en un asesino de la noche a la mañana. Toda esa presión que tenía salió en un impulso. Moisés se va al desierto y en el desierto Dios le habla. En el desierto Dios lo trata. En el lugar menos impensado, donde no tenía nada, solo lo tenía Dios, ahí Dios le habla. 40 años pasaron para que Moisés se fuera de ese lugar y estuvo otros 40 años en ese lugar. O sea que tenía 80. Hasta que en un momento Dios le habla. Dios lo lleva al desierto y Dios le habla. Y le habla tan claramente que él cambia su vida. Yo tengo 40 años también. Y durante 40 años llevé una carga sobre mi vida muy pesada. Odio, rencor, resentimiento, muchas cosas. Hasta que un día, normal como cualquier otro, estaba en mi casa y Dios me habla. Dios me toca. Y Dios me dice, tenés que perdonar a tu papá. No tenía casi trato con él, o muy poco. Y un día Dios me dice, tenés que perdonar a tu papá. Lo llamé, lo cité a mi casa y le dije, hoy vos y yo tenemos que ser libres. Perdóname y te perdono. Fue una mañana normal como cualquier otra. Yo estaba en mi casa y Dios vino a mi vida
Y lloré tanto que no podía parar de llorar. Y tuve que hacer eso. Tuve que hablar con mi papá y pedirle perdón y perdonarlo. Por muchas cosas que pasaron. Pero eso trajo una libertad que yo nunca había sentido. Trajo una liberación que yo nunca había vivido. Viví 40 años tratando de solucionar los problemas a mi manera. Tratando de hacer las cosas a mi manera. Intenté todo. Acá tengo algunos amigos que han visto muchos de mis fracasos. Está mi mamá, que ha visto muchos de mis fracasos. De muchos de mis intentos de hacerlo a mi manera. En un momento la olla explota. En un momento las cosas se desbordan. ¿Por qué? Porque no hay un proceso, porque no hay un tratamiento. No sé cuántos años tenés, no sé en qué etapa de tu vida estás, pero estamos dentro del proceso. En un momento Dios te lleva al desierto y te va a hablar y te va a decir algo. Va a ser un día normal, un día común. Vas a estar lavando los platos, vas a estar llevando a los chicos a la escuela, vas a estar orando en tu casa. En algún momento Dios te va a hablar y vas a tener que tomar decisiones. Moisés era un hombre asesino, se equivocó, cometió muchos errores. Dios lo llevó, lo trató, lo llevó 40 años, no fue de la noche a la mañana. Pero todavía había una promesa. El propósito de él se iba a cumplir. Tu propósito y mi propósito se va a cumplir. No importa en qué etapa estés, se va a cumplir. Solo predispone tu corazón porque él lo va a hacer. Todo lo que vos pensaste que no iba a pasar, puede pasar de la noche a la mañana. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Ahora me toca a mí. Yo también voy a hablar un poquito de una breve historia muy personal, pero viejita, ¿no? Porque ya estoy un poco más grande. Bueno, pero cuando yo tenía unos 15 años aproximadamente, conocí a Dios por primera vez. Toda mi vida había ido a la iglesia, toda mi infancia, pero a mis 15 años es como que tuve mi encuentro real y personal con Dios, ¿no? Y ahí mi vida se transformó por completo. Dios cambió mi vida a esa edad. Y yo ahí decidí, a partir de esa experiencia con Dios, que quería alinear toda mi vida al propósito y el plan que Dios tenía conmigo. Ahí lo decidí. Obviamente, como era chica y no entendía un montón de cosas, en mi inocencia yo oraba y le decía a Dios: Señor, te amo, quiero ser como vos, cambiame, transformame. Pero no sabía cómo hacerlo. La verdad es que oraba así, pero yo no sabía cómo cambiar y mucho menos cómo parecerme a Dios. Entonces leí por ahí en la Biblia, me acuerdo que leí ahí ese pasaje de 1 Corintios 11:1 que dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo escribió Pablo. Bueno, cuando yo leí ese versículo dije: listo, acá está la clave. Tengo que imitar y entonces yo me puedo parecer más a Dios y listo, solucionado. Todo está ahí. Bueno, ¿quién iba a imitar? Entonces miré en la congregación donde yo estaba, miraba, buscaba algún referente y encontré 2 o 3 referentes espirituales que yo dije: listo, de acá me agarro, a ellos los sigo, los imito, ¿no? Pero recuerden que tenía 15 años, ¿no? Pero estas personas eran muy diferentes a mí, muy diferentes. No me importó nada, yo dije: voy a ser como Dios, como sea, porque a mi entender ellos se parecían a Jesús, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, empecé a cambiar toda mi personalidad por completo. Cambié mi forma de hablar, cambié mi forma de vestirme, cambié hasta mi humor. Me acuerdo que yo notaba que esas personas eran un poco serias. Entonces yo trataba de no hacer chistes cuando estaban ellos, porque yo quería ser como ellos, ¿no? Y bueno, cambié mis gustos musicales, cambié toda mi forma de ser. Me borré a mí por completo porque quería ser como ellos, porque yo entendía que Dios se veía de esa forma, ¿no? Bueno, en una historia larga, que la voy a hacer corta, en realidad, con el paso del tiempo me terminé dando cuenta, a las malas tal vez, de que las apariencias no siempre coinciden con la realidad y que muchas veces esos referentes espirituales pueden actuar de determinada forma, pero eso no significa que Dios esté ahí. Bueno, eso a mí me rompió, movió los fundamentos espirituales de mi vida, todo lo que yo conocía hasta entonces de Dios.
me atravesó por completo, ¿sí? Fue una gran crisis en mi vida, en lo espiritual. Pero a la par de todo esto, lo que estaba pasando es que yo empezaba a tocar en una banda que se llama Cela, ahí con Leandro, el señor ahí del sonido. Y cuando empezamos a tocar con ese señor de bigote, empezamos a tocar con la banda y conocimos un montón de congregaciones acá de Mar del Plata y todas de distintas denominaciones. Realmente cuando les digo muchas congregaciones de muchas denominaciones, es así. Conocimos un montón de formas y expresiones de personas adorando a Dios y de congregaciones. Conocimos un montón de personas distintas, conocimos un montón de amigos que nos hicimos en el camino. Estas personas nos enseñaron un montón de Dios. Con estas personas tuvimos experiencias hermosas de parte de Dios. Y sobre todo aprendimos que Dios puede expresar su amor de distintas formas y a través de un montón de personas diversas, ¿no? Obviamente estas personas que conocíamos para nada se parecían a esos primeros líderes que yo conocía de mi adolescencia, y las formas eran totalmente distintas. ¿Con esto qué quiero decir? No estoy diciendo que Dios no estaba ya en la primera forma que yo conocía y que estaba aprendiendo de cuando era chica. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la conclusión a la que yo llegué en ese momento, cuando empecé a conocer tantas cosas, es que Dios no tiene, o Dios no se ve de una sola forma. Y de hecho, y ese es el versículo que me gustaría que Orne porfa pusieras, no, sí, Orne está ahí. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué es esto de multiforme gracia de Dios? Bueno, yo me lo pregunté en ese momento y tal vez alguien acá se lo pregunte. Significa que Dios puede darnos distintos dones, distintos talentos a todos, pero no significa que todos esos dones se deban expresar de la misma forma. De hecho, descubrí que en la diversidad y en las diferencias que tenemos entre nosotros también hay un propósito de parte de Dios, ¿no? Cuando yo comprendí esto, aprendí algunas cosas que yo resumí en 3 puntos y que, bueno, me gustaría compartirlos con ustedes. Lo primero que aprendí es que imitar no es copiar, es aprender. Cuando la Biblia nos habla de imitar, no se refiere a copiar literalmente y todas las expresiones, las acciones externas de una persona, ¿no? Significa aprendizaje, es algo interno y es algo espiritual, es algo genuino. Y las formas pueden variar. Por ejemplo, si yo como mamá de Uma quiero aprender de la paciencia y el amor que tiene otra mamá con sus hijos, eso no significa que la voy a copiar en su estilo de vida y voy de repente a hacerle las mismas recetas a Uma, vestirla igual a Uma que como sus hijos, mandarla al mismo colegio, leerle los mismos cuentos, cantarle las mismas canciones. No se trata de eso. Yo tengo que aprender de ese amor y de esa paciencia, por ejemplo, y aplicarlo en mi crianza a mi forma, con mi singularidad, con las características de mi hija, ¿no? Y así es con todo, ¿no? Las formas van a cambiar y la idea no es copiar porque no somos fotocopias y no nos creó para eso. Lo segundo que aprendí es que no debemos compararnos. La comparación es algo dañino que daña nuestra autoestima y nos hace sentir frustrados y insuficientes. Cuando la Biblia, en 2 Corintios 3:5, nos dice que no somos suficientes en nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Así que no nos sirve y no nos suma decir, esta persona espiritualmente está acá, yo debería estar en la misma, o esta persona está en este tema, yo debería, ¿por qué yo no estoy ahí? No, la comparación no nos hace bien, nos lastima, nos hace sentir insuficientes, y la insuficiencia no es una creencia que provenga de Dios y no es una verdad bíblica, ¿sí? Y lo tercero que aprendí, y ya con esto los dejo, es que la diversidad es necesaria, ¿no? Que tenemos personas a nuestro alrededor que necesitan conocer la gracia de Dios y solo la van a conocer a través de tu forma y tu expresión singular, ¿sí? Esto significa que si vos sentís que tenés algo y que algo que tenés para dar es distinto o no lo habías visto o no se parece a lo que vos ya conocías en tu congregación o en donde vos estés moviéndote, bienvenido sea, porque la creatividad y la originalidad de Dios también se ve en tus dones, tu talento
pero también en tu forma de ser. Bueno, muchas gracias. Venimos trabajando en el propósito como lema de este tiempo como iglesia y hoy quería que lo pensáramos como un proceso de transformación. El título de mi charla es Tensiones, cuando Dios no piensa como vos o como yo. A menudo, cuando empezamos a buscar, a querer entender cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, nos encontramos en esta situación, en que Dios nos muestra algo, nos habla algo que no esperamos, que no deseamos a veces o incluso que no creemos que puede llegar a ser posible con nosotros. Así que ahí quiero meterme un poquito. Primero, ver ejemplos, porque en la Biblia hay un montón de ejemplos de esta situación para que nos sintamos reflejados. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías fue una persona a la que Dios llamó como profeta para el pueblo de Israel en un momento difícil y su respuesta a este llamado fue: no puedo, soy incapaz, soy muy joven y no soy bueno hablando en público. Ahí tenemos una persona desafiada en el concepto que tenía de sí mismo. Después Jonás, otro gran ejemplo, llamado a ir a predicar a Nínive, a un pueblo que era enemigo de su propio pueblo. Entonces, ante esto, él decide irse en dirección contraria. Ahí él fue desafiado en el concepto que tenía de otros, en el concepto que tenía sobre el pueblo de Nínive. Lo que él sentía y veía de este pueblo era distinto a lo que Dios veía y sentía. Después tenemos a Pedro, alguien que en un principio rechazó la idea de que Jesús como Mesías iba a sufrir. Cuando se entera que él iba a morir, él no quiso aceptarlo. Ahí él fue desafiado en su expectativa sobre el plan de Dios para la salvación del mundo. Después tenemos a Abraham, otro ejemplo, que Dios lo llamó a irse de donde él estaba, dejando toda su parentela, y él decidió llevarse a uno de sus familiares. Esto es muy común, hasta podemos poner en esta lista al mismo Jesús que dijo: Señor, que pase de mí esta copa, en lo posible, pero que se haga tu voluntad. Entonces vemos que él también experimentó tensión cuando escuchó o recordó lo que Dios iba a hacer a través de él y estaba a punto de llevarlo a cabo. Entonces con esto, Orne, en la siguiente placa, llegué a esta conclusión, que el propósito de Dios muchas veces nos va a incomodar, nos va a desafiar y que a veces puede no tener un sentido para nosotros en un inicio. Entonces me pregunté, ¿para qué Dios hace esto? Sabiendo que Dios tiene intenciones y yo creo que Él tiene buenas intenciones, me pregunté ¿para qué Dios nos pone en esta situación a lo largo de nuestra vida? Y llegué a otra conclusión, que es que cuando hablamos de propósito, no hablamos solamente de que Dios quiera que hagamos algo, sino que al vivir su propósito nos convirtamos en alguien. ¿En quién? Es la pregunta, ¿no? En alguien con un corazón y un carácter humilde, maleable, fértil a las semillas que Él va sembrando a lo largo de nuestra vida. Sabemos que el propósito de Dios, hay un plan global y a lo largo de nuestra vida vamos a ir siendo llamados en distintos momentos a distintas cosas y Él quiere que nuestro corazón, en una relación con Él, sea cada vez más maleable y fértil para que lo que Él siembra pueda dar buen fruto. O sea que vivir en su propósito es experimentar una restauración espiritual, una transformación progresiva. A Él no le serviría que nosotros hagamos, obedezcamos y siguiéramos siendo las mismas personas. Él quiere relacionarse con nosotros y en ese proceso transformarnos a su imagen. Va a tratar con ese concepto que tenemos de nosotros mismos, como lo hizo con Jeremías. Va a trabajar con el concepto que tenemos de los demás, como lo hizo con Jonás. Va a trabajar también en nuestras expectativas, como lo hizo con Pedro. Y con las cosas a las que nos arraigamos y nos cuesta soltar, como le pasó a Abraham. Todo esto para poder reemplazar estructuras, durezas, tratar heridas y reemplazarlas por una capacidad de amar, de sentir y de pensar como Él. Y de tener una relación con Dios en la que la confianza sea la motivación, el amor sea la motivación para nuestras decisiones. Y así es como cada obra que hagamos en su nombre, cada obra que hagamos para servirle o servir a los demás, va a tener una fragancia
que va a llegar a Él como adoración. Y una buena noticia para ir terminando es que aunque estas personas experimentaron las mismas limitaciones y tensiones que nosotros, Dios llevó a cabo su propósito, lo logró, lo hizo más allá de estas personas y más allá de nosotros mismos y nuestras limitaciones. Como decían los chicos, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Lo creo. Y otra buena noticia es que cuando nos encontramos en debilidad, como estas personas, y la entregamos a Dios, Dios se perfecciona en esa debilidad. Dice que su gracia actúa mucho mejor cuando nosotros somos débiles, porque si somos fuertes y la tenemos re clara, no necesitamos de su gracia. Y otra excelente noticia que está en Jeremías es que todos sus planes son para bien. Dice que Dios sabe los planes que tiene para nosotros y que todos son para bien, para darnos un futuro lleno de esperanza. Así que cuando venga la duda por las tensiones que experimentamos frente a la voluntad de Dios, que a veces no coincide con la nuestra, creo que es tiempo para trabajar la confianza, para derramar nuestro corazón, para realmente dejarnos transformar, convertir y que seamos cada vez más como Él y experimentemos mucho más de su gracia. Gracias, Emma. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pensé que iban a estar desconectados. Propósito, y la charla 4 es a propósito. Hay una historia que me encanta y qué bueno que lo que compartían los chicos y hablar un poco, ¿no? de todo lo que ellos venían hablando, y la verdad me venía pegando, casi lloro con Emma también. No tengo 40, pero estoy ahí a 4 y nada, espero que llegar bien a los 40. Pero nada, quiero que juntos leamos. Ahí donde va a pasar igual el pasaje que quiero leerles, que es Marcos 2, 1 al 5. Si lo querés leer conmigo, léelo, buscalo, anotalo. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, o sea, rompieron el techo, rompiendo el techo, diría yo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que más quiero hablar en esta tarde-noche es lo que estos 4 amigos hicieron. Tranquilamente se podían haber quedado en su casa relajados, pero automáticamente lo que vieron fue la necesidad de otro. No su necesidad, ni lo que ellos tenían para dar, ni lo que podían llegar a hacer para sí mismos como ganancia, sino que automáticamente vieron la necesidad de otros. Y lo que me gusta es que, como decía, no vieron la necesidad y actuaron. No se quedaron esperando a ver qué podía hacer. Y aún, a ver, hubo dificultades. Emma mencionaba, ¿no?, que durante 40 años hubo cosas que tuvo que resolver y se dio cuenta recién a los 40, aún la historia de Moisés, 80 años, pero ellos automáticamente vieron la dificultad y no se quedaron quietos, actuaron. Y van a llegar dificultades en nuestro proceso, van a llegar dificultades en nuestra día a día, pero lo que más rescato es que arriesgaron. Si vos hoy tenés que venir a este hotel y traer un amigo, lo vas a entrar por la puerta, no vas a romper el vidrio ni nada raro. Hay una puerta, se abre sola, no tenés que ni abrirla, pero ellos, aún este lugar, me imagino yo, estaría explotado de personas, porque dice que ni siquiera hasta la puerta estaba lleno. O
O sea, no había lugar para ingresar. Hay otras versiones que dicen, automáticamente llegaron, vieron que no había más capacidad, que no había lugares, subieron, rompieron techo y bajaron al paralítico delante de Jesús. Y hay una versión que dice que Jesús vio en estos 4 amigos el alcance de su fe. No solamente la fe, sino hasta dónde su fe había llegado. Hicieron algo que ni yo creo que me animaría a hacer. Porque automáticamente pondría excusas. No hay mucha gente. Bueno, lo lamento. Seguí así. Roto, herido, lastimado. Seguí con tu ansiedad, con tus problemas, con tus dificultades, con tus debilidades. Seguí, total. Bueno, yo hoy no puedo porque hay mucha gente. ¿Para qué voy a hacer lo que tengo que hacer? Pero estuvieron dispuestos y disponibles a la necesidad de otros. Dispuestos y disponibles. No hubo una duda, un miedo. Llegaron, dificultad, actuaron. No hubo preguntas, no hubo nada. Directamente hubo una acción. Y esto es lo que me lleva a pensar, ¿no? Que una fe sin acción, sin obras, no es fe. Ahora en un ratito vamos a ver un pasaje que habla sobre esto. Y si estos 4 amigos hubiesen pensado en ellos mismos, es muy probable que no hubiesen hecho nada. Y esta historia sería simplemente una historia más. Llegaron y bueno, no hubiese ocurrido el milagro que ocurrió. Pero lo que más quiero hoy es que podamos descubrir qué es lo que Dios quiere para vos y para mí. ¿Hay un proceso? Ok, pasemos el proceso. Avancemos, no nos quedemos en el proceso. Hay cosas por mejorar, por cambiar. Abracemos el proceso, sigamos, salgamos, pero no nos detengamos en nosotros. Si la historia hubiese sido distinta, directamente hubiese sido una historia, hablaríamos hoy de egoísmo. 4 amigos que miraron para sí mismos. Miré mi ombligo, mi situación, mis problemas, mis dificultades, mis incapacidades, pero no miraron nada de eso, sino que aún una dificultad, que era simplemente cantidad de personas ocupando un lugar, escuchando a Jesús, el mensaje de Jesús que estaba dando ese día, eso no los detuvo, sino que avanzaron. No hubo una duda ante la situación. Pero déjame decirte que lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo no queda solamente ahí, porque hay más. Hay más. Hay más de Dios para tu familia, hay más de Dios para tus amigos. Mira, es más, debe haber algún compañero de tu facultad, algún compañero de trabajo, algún jefe, algún vecino, algún familiar que necesita que vos y yo accionemos como estos 4 amigos. Que no haya y no sé si me va a escuchar, te va a escuchar. Y no sé si lo voy a poder. Invítalo, tráelo. Porque ese es nuestro propósito. Hacer que las personas conozcan a Jesús. Se encuentren con esta persona que transforma, que cambia y que puede hoy cambiar tu realidad. Yo tengo 1000 cosas por cambiar. Tengo 1000 amigos que necesitan de Jesús. No sé si 1000, pero tengo varios. Es exagerado decir 1000 amigos, pero tengo muchos amigos, 1.000.000. Roberto Carlos. Pero tengo amigos en la situación de un paralítico, hablando metafóricamente. Tengo amigos hoy que estuvieron donde hoy estamos y ya no están. Tengo amigos que nunca han estado en el lugar donde estamos nosotros y podemos disfrutar. Y está perfecto venir y disfrutar, tomar un rico café, comer algo rico, como en cada encuentro. Pero si simplemente nos vamos a centrar en eso como personas de fe, y vamos a perder el tiempo. Porque no se trata de un rico café, que está buenísimo,
acá está re calentito, está re lindo, no me dan ganas de irme. Pero hay más de eso. Hay personas que necesitan de Jesús. Y eso no va a cambiar, no va a cambiar. Lo que Jesús hizo en la cruz es para que vos y yo lo podamos contar. Esa es la buena noticia. De que Jesús se dio por completo por vos y por mí. Y pensá en esto hoy. Quiero que podamos descubrir esto para cerrar. Que Jesús necesita puentes. Y vos y yo somos el puente perfecto que Dios creó para que otros puedan acercarse a Jesús hoy. Y mirá lo que dice Santiago, creo que lo tenemos ahí. Dice Santiago 2:17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y me encanta lo que dice unos versículos anteriores. Te lo voy a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, llámalo amigo, vecino, llámalo el del kiosco, llámalo el chofer de colectivo, del Uber, el que te limpia el auto, el que te paga, el que te cobra el impuesto, bajón. Supongamos que uno de ellos no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? De nada. Y es un bajón que yo te venga a decir esto porque ahora ya lo sabes. O sea, no hay excusa. ¿Va a costar? Sí, porque quizás hoy te encontrás en un proceso, como dijo Emma. Pero acá estamos para acompañarte. Acá estamos para caminar juntos, avanzar juntos hacia lo que Dios tiene. Y ese es mi deseo hoy. Y no sé cómo llegaste hoy. Ya pasaron 4 meses de este año. Y no sé cómo te encontrás. Si todavía estás un poco roto, yo, con sinceridad, como te dije, tengo un montón de cosas por cambiar. Y sigo. Porque de eso se trata. Seguir. Porque Jesús te da la oportunidad hoy de escuchar esto 4x6 para que podamos avanzar en nuestro propósito. Ahí donde estás, si querés poder cerrar tus ojos por un momento. Y como te decía, lo que más anhelo hoy es que podamos salir de este lugar entendiendo que mi propósito no simplemente muere en mí. Sino que este propósito que nos fue otorgado al nacer y vivir esta vida hermosa que Dios nos da, es que Dios se pueda hacer tan real como lo ves en vos hoy, o se te puede llegar a revelar en los próximos días, que vos y yo podamos causar algo en la vida de otros. Eso es la iglesia. Yo siempre digo que Jesús era el número 1 en stand-up, porque siempre tenía una historia. Podía sacar desde la galera una y otra historia, pero él siempre generó el conectar con otros y poder mostrarse tan humano como tan Dios. Yo quiero decirte esto, que lo siento muy fuerte dentro mío ya hace tiempo, desde que tuve que hacer un clic y entender que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan,
me incluyó a mí también. Vayan y hagan. Y algo más. Dice, y las cosas que ustedes hagan van a ser mayores de las que yo voy a hacer e hice. Y si es tu deseo hoy de querer seguir caminando este camino de propósito, de seguir avanzando, así como estamos con los ojos cerrados, quiero que pongas hoy una mano en tu corazón y decir, Dios, yo te necesito en mis días. Dios, yo te necesito porque quiero avanzar en mi vida, como padre, como vecino, como jefe, como empleado, en el rol que te toque, mañana o ahora al salir de este lugar. Dios, yo te pido que vos pueda ver en esta hora cada mano depositada en su corazón y aún de cada persona en este lugar. Que podamos juntos descubrir y avanzar en tu propósito. De poder ir y ser tu voz. De ir y ser tus manos. De ir y ser, Señor, aún tus pies. Y que otros puedan conocer, Señor, no solamente lo que vos sos, sino lo que vos podés generar y hacer. Si hay miedos, si hay ansiedades, si hay preocupaciones, yo te pido, Dios, que vos puedas tomar control de cada uno de nosotros y quitar todo eso del medio. Y que vos puedas hacerte tan real en nosotros que otros puedan experimentar mediante nuestra vida tu amor. Y que podamos hoy salir de este lugar, Señor, no como entramos, sino sabiendo que estemos en el proceso que estemos. Hay una multiforme, Señor, de tu gracia que nos envuelve y a cada uno nos da lo que necesitamos. Así que yo te pido, Dios, que vos puedas dar aún más a cada uno de nosotros. Sorpréndenos en esta semana. Sorpréndenos, Dios, en nuestros trabajos. Sorpréndenos en nuestra vida cotidiana. Sorpréndenos en nuestra casa. Aún si tienes que salir al encuentro con nosotros, Señor, donde sea, presentate a nosotros. Sorpréndenos. Estamos abiertos a tu voz, abiertos a lo que vos querés. Y gracias a Dios en esta hora también por tu amor. Que podamos en esta semana, Señor, poder seguir avanzando y descubriendo, Dios, cuál es tu propósito para nuestras vidas y avanzando en todo lo que vos tenés, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.